Buenos días, mis amados hermanos y televidentes de este canal 26 de Nueva Familia. Es un privilegio hermoso de parte del Señor. En esta oportunidad queremos hablar especialmente a la mujer. Posiblemente también hay niños, adultos, esposos escuchando el programa. Es una bendición compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nos ha dado. Entonces es como hablar de las grandezas de nuestro Dios. Es un privilegio hermoso estar nuevamente en este canal, esperando que sea de bendición. Queremos bendecir a todas las televidentes, a los que nos escuchan, a los que nos ven, especialmente en esta mañana preciosa, que es un día hermoso que el Señor nos regaló. Y tenemos que estar muy agradecidos con Él por el privilegio hermoso de amanecer con vida, con salud, con energía, especialmente hablar de las bendiciones, de las promesas, de las misericordias que el Señor ha hecho en nuestra vida. Estoy muy contenta y muy halagada en esta oportunidad que aquí en nuestro canal tenemos una invitada especial. Gracias, hermana Ania, por aceptar la invitación. Ella es una licenciada. Su nombre es Ania Juárez de Madrazo, y es un privilegio tenerla aquí con nosotros. Es una bendición porque cuando compartimos la palabra, yo la admiro mucho a ella porque tiene un don especial. Y precisamente hoy en la mañana le decía a mi hija, me encanta cómo ella habla, porque ella no está con su cuaderno, ella no está con su hoja, ella tiene todo lo que Dios pone en su corazón, en sus labios, y vamos a bendecirla en esta mañana y a declarar lo que va a ser para edificar nuestras vidas. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a orar. Le voy a dar el privilegio a ella para que ore por este programa y que llegue a muchas personas y que lo puedan escuchar, y más que todo que sean edificadas con la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes que nos ven desde su comodidad. Gracias, hermana Carito, por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir con una mujer sabia, con una mujer que ha venido sirviéndole al Señor por mucho tiempo, que ama a Dios y con ese corazón le sirve. Y de verdad la admiro mucho. Gracias por permitirme este privilegio de acompañarla en esta mañana en el mensaje de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites llegar a muchas personas, a oídos, a mujeres, a personas que necesitan de tu palabra, mujeres que en este momento te necesitan a ti. Te queremos pedir, Señor, que tomes el control total de nosotros con la hermana Carito, que tomes el control de nuestra mente, que permitas agudizar nuestros oídos a tu voz, y que lo que hoy, Señor, hablemos en este momento, en este tiempo, sea de bendición, sea de edificación para tu iglesia, sea de edificación para mujeres, para hombres y para todo aquel que reciba tu palabra. Dice tu palabra que no regresa vacía, que cuando tú das tu palabra, esa palabra jamás regresa vacía. Y declaramos en el nombre de Jesús que esta mañana, Señor, la palabra que vamos a compartir con la hermana Carito será una palabra que edifique y que jamás va a regresar vacía. En el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén y amén. Qué bendición y qué hermoso comunicarnos con Dios, porque sabemos que cuando hablamos con el Señor responde a nuestro clamor, a nuestra petición. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que estar delante de su presencia, nos ponemos a los pies del Señor, y vamos a hablar muy especial de esta palabra. Vamos a tener, el tema de esta palabra es la sabiduría de la mujer. Especialmente queremos hablarle a la mujer. No importa que estén escuchando los varones, pero esto edifica a las mujeres. Y vamos, a mí me encanta el libro de Proverbios porque, leo los salmos todos los días, pero los salmos es una alabanza para el Señor. Y en cambio Proverbios es un libro de sabiduría. Entonces la sabiduría de Dios viene en cada capítulo. Los 31 capítulos de Proverbios
es una palabra de sabiduría y la tenemos que entender. En esta mañana vamos a leer en el capítulo 25 de Proverbios. Vamos a leer los 2 primeros versículos que dicen: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey, de reyes, escudriñarla. Qué precioso. Dice la palabra que gloria de Dios es encubrir un asunto. Y esto nos habla especialmente a las mujeres. El rey Ezequías estaba emocionado porque él hablaba esta palabra y se la daba a su siervo, que era Salomón, y Salomón escribió esto, y gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de reyes es escudriñarla, dice. Entonces aquí nos damos cuenta que la palabra honra al que encubre una palabra, digamos, especialmente, como les decía, es para nosotras las mujeres que a veces nos cuentan una cosa y nosotros tal vez no le decimos como era, sino que hasta le aumentamos algo. Entonces, esto nos va a hablar especialmente a la mujer sabia, a la mujer que encubre, dice la palabra, que no saca lo que tiene. Entonces nos habla muy a nosotras las mujeres que debemos ser mujeres calladas, mujeres con el don que Dios ha puesto. Me encanta en el libro de 1 Samuel capítulo 25, donde Abigail era esposa de Nabal, pero Nabal, dice la palabra, que era un hombre insensato, un hombre malo con todas las personas. Y David iba con su gente y David encontró a los empleados de Nabal y los trató bien, les dio alimento, los encontró y los ayudó, digamos, a los empleados de Nabal. Entonces, pero cuando los empleados de Nabal fueron a contarle y le dijeron: no, dijo algo quiere, me viene a quitar mis propiedades, porque era un hombre rico de esa ciudad y tenía de todo. Nabal era un hombre rico. Entonces, aquí dice la palabra que él quiso hacerle daño a David. Pero entonces, ¿quién oyó lo que iba a pasar? Abigail, su esposa. Entonces Abigail corrió, no solo llevó de todo, llevó uvas, llevó pan de trigo, hizo pan de cebada, agarró sus empleadas, sus criadas, y fue al encuentro de David. ¿Y qué hizo Abigail? Postrarse a los pies de David. Hizo Abigail a los pies de David y le dijo: oh mi señor, ten misericordia de Nabal y de todas las personas, porque vas a derramar sangre. David iba con el deseo de terminar esa ciudad. Entonces Dios no lo permitió. Entonces ella se postró a sus pies y le gritó y le dijo que Dios no lo iba a permitir y que Jehová estaba con él, y el que iba a pelear contra Nabal era Jehová de los ejércitos. Entonces David entendió y glorificó el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, y le dijo que bendita era ella por esa sabiduría que tenía y el don de palabra, de persuadirlo para no hacerle daño a mucha gente. Entonces muchas veces nuestras palabras edifican, nuestras palabras ayudan a los demás, porque tenemos que ser sabias al hablar. A mí me encanta esta historia de Abigail, porque Abigail, a pesar de que era la esposa de un hombre tan rico, ella era humilde, era una sierva inteligente, una sierva piadosa, una sierva con temor de Dios. Entonces, esa palabra es para nosotras, que nosotros tenemos que ser mujeres sabias, prudentes, como dice en Proverbios 31. La mujer sabia edifica su casa. Qué precioso cuando nosotros entendemos que las cosas vienen porque Dios así lo permite. Y muchas veces nosotros como que nos enojamos y decimos: no, eso no es así. Y como que nos agarra nervios o un espíritu de histeria o cualquier cosa.
y entonces aumentamos las cosas y discutimos con las otras personas, y no es así. Entonces, cuando algo pasa en el transcurso de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. En lugar de ponerla en contra de lo que pueda pasar, nosotros decimos: Señor, clamo por ella para que Dios tome control. Lo que hizo Abigail fue persuadir a David para que no hiciera nada en contra de Nabal. Y dice la palabra que Nabal era un hombre insensato, no tenía misericordia por nada. ¿Y qué estaba haciendo Nabal cuando regresó a Abigail? Dice que estaba haciendo banquete de reyes. Imagínense lo que él hacía. Estaba ebrio. Ella callada llegó, no le contó nada, sino que hasta el otro día le contó lo que había pasado, lo que había sentido en su corazón y que había clamado por él y por su gente para que no le hicieran daño. Esa lección es linda porque podemos entender la sabiduría que Dios le da a una mujer y más que todo el temor de Dios. Entonces Nabal se puso mal. En ese momento él quedó mudo, dice, ya no pudo hablar, se puso como piedra, dice la palabra. ¿Y qué pasó? A los 3 días murió. Entonces Dios es el que pelea nuestras batallas. Entonces muchas veces nosotros queremos sacar de lo que tenemos y hacer cosas indebidas, y no es así. Esta es la palabra preciosa de esta mañana. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. Entonces a Dios le agrada que nosotros seamos calladas, que honremos a Dios con nuestro testimonio. Hablemos del Señor en lugar de estar hablando cosas negativas. Contemos testimonios, hablemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así que gloria a Dios, porque honra de reyes es escudriñarla, dice. Si nosotros escudriñamos esa palabra, es honra. ¿Y honra de quién? De reyes, dice la palabra. ¿Y quién es el rey? Nuestro Dios. Qué linda la palabra, hermanos, en Proverbios. Entonces yo les aconsejo que leamos el libro de Proverbios porque contiene mucha sabiduría. Así que es un gusto y un privilegio hermoso de compartir esta mañana con mi hermana que aceptó estar con nosotros, y es un privilegio, una honra que esté con nosotros, así que el tiempo es para usted. Así es. Le agradezco muchísimo. Cuando hablamos de sabiduría, hermana Carito, estamos hablando de esa virtud, de ese fruto del Espíritu Santo que nos permite tener un nivel más allá del conocimiento humano. La sabiduría es aquella que viene de Dios. De hecho, Proverbios, el libro que usted citaba, que es el libro de sabiduría, un libro sapiencial, empieza en su primer capítulo diciendo que la sabiduría viene únicamente de Dios. Dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que la única fuente que da la sabiduría es el Señor. No viene de una preparación académica, no viene leyendo libros, no viene del conocimiento humano, no viene del IQ humano, sino que viene de lo que Dios te da, porque a través de Él es que nosotros obtenemos la sabiduría. Para una mujer es importante la sabiduría porque vemos actualmente que el papel de la mujer, que la función como mujeres ha variado, se ha ampliado, y eso es bueno. Es bueno ver mujeres profesionales, es bueno ver mujeres de negocios, es bueno ver que la mujer prospere en diferentes áreas de su vida. Sin embargo, la sabiduría es fundamental porque el papel de la mujer, hermana Carito, en la casa, el papel de la mujer en casa, en su hogar, es para edificar. Usted citaba Proverbios que dice: la mujer sabia es la que edifica su casa. Y edificar significa que podemos sumar en nuestro hogar, que podemos ayudar a construir algo en nuestra casa. Podemos llegar a construir una familia que se sostenga a pesar de las dificultades, a pesar de los vendavales, a pesar de las circunstancias. Habrá una mujer sabia. Por eso es que nuestra naturaleza divina y nuestra naturaleza y diseño divino es ser ayudas idóneas, y no va a haber idoneidad si no hay sabiduría. No vamos a ser idóneas, no vamos a ser esa mujer que ayuda en el momento que se necesita si no hay sabiduría.
Hemos visto el crecimiento intelectual de la mujer, pero sin embargo no está allí la sabiduría. Podemos ver mujeres profesionales, pero con poca sabiduría. No es lo mismo. Es importante que podamos entender que la sabiduría únicamente viene de Dios. Dice la palabra también en el capítulo 2 que la sabiduría es la que nosotros adquirimos de parte del Señor. Es importante que no olvidemos quién es la fuente. En el capítulo 2, verso 6 dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es diferente el conocimiento humano, es diferente que seamos listos, pero el sabio es un nivel superior. Por eso lo que usted leía de que Dios encubre cosas, la gloria de Dios es encubrir cosas, pero el sabio es aquel que escudriña, es aquel que va más allá de lo aparentemente visible, es aquel que va más allá de lo que se está viendo con los ojos humanos o naturales. Esto va más allá, por eso una mujer sabia termina edificando. Es indispensable que volvamos a ese principio, a ese diseño, que entendamos que nuestra función podemos ejercer una profesión, podemos ser mujeres empresarias sin descuidar lo más importante que es nuestra casa, que son nuestros hijos, que son nuestros jóvenes. Es importante porque la figura de la mujer, desde que incuba, desde que está en el vientre, ese bebé está haciendo una alianza fuerte con la madre. El papá es una figura muy importante, dice que el papá es la cabeza del hombre, es la cabeza del hogar y eso es sumamente importante, no compite uno con el otro, pero la mujer también tiene una función sumamente importante que queremos hacer un llamado hoy a las mujeres que nos ven, que podamos volver a ese diseño, que podamos identificar cuál es nuestro rol en nuestra familia a la luz de la palabra, a volver a buscar la sabiduría en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, hermana Carito, en los caminos del Señor, porque allí está la sabiduría. Y cuando lo entendemos, vamos a ser como esa mujer que usted citaba, Abigail. Abigail evitó que se derramara sangre en su casa. Evitó que se derramara la sangre de su esposo Nabal. De hecho, Nabal, el nombre significa necio, una persona necia, que no hay sensatez en él, es un insensato, significa insensato. Esto viene a demostrar que en algún momento, en casa, en familia, va a haber una necesidad de una mujer sabia. Y Abigail muestra ese nivel de sabiduría. En ella no estuvo el poder de su fuerza, no estuvo su astucia como mujer, estuvo la sabiduría de Dios para estar en el momento justo, a la hora indicada y con la actitud correcta ante el rey David para evitar que se derramara sangre en su casa. Por supuesto, esto viene a coronarla a ella como una mujer sabia. De hecho, dice la palabra que ella regresa a su casa, David regresa a su lugar con lo que necesitaba y cuando ella regresa a su casa le cuenta a su esposo. Días después dice la palabra que él muere de una enfermedad fulminante, no especifica cuál, pero él fallece. Y entonces ella queda viuda. Ella quedando viuda, David se entera de que esa mujer sabia que había conocido a Abigail había quedado viuda. Lo que hace es, yo la voy a tomar como esposa. Abigail termina en el palacio, termina con el rey. Si lo llevamos al ámbito espiritual, la sabiduría nos lleva, la sabiduría nos direcciona a lugares de palacio. Nos lleva a lugares especiales, a lugares de gobierno, a lugares de preeminencia. Te van a buscar, vas a ser buscada cuando necesiten un consejo porque van a ver en ti sabiduría. Vas a ser buscada y llamada como Abigail lo fue porque en ti hay sabiduría. Por eso me encanta estar con personas como doña Carito, como la hermana Carito, porque uno recibe sabiduría. Los años de experiencia, la madurez, su caminar espiritual, todo eso suma y ese amor por el Señor siempre enseña sabiduría. Qué bueno es escuchar un consejo de una mujer que cree en el Señor, de una mujer que conoce la palabra, que no me va a dar un mal consejo, no me va a decir váyase de parranda, o no me va a decir, mire, no le obedezca a su esposo, mire, deje a sus hijos ahí, usted tiene derecho a vivir y váyase a parrandear. No, ella me va a llamar conforme al diseño de Dios, me va a enseñar conforme a la palabra y me va a dar consejo sabio. Por eso esa es la diferencia entre una mujer
una mujer que solo tiene conocimiento y una mujer que tiene sabiduría. Déjame decirte que la sabiduría también es un fruto del Espíritu de Dios. Así que si tú tienes al Espíritu Santo, tú puedes tener sabiduría, tú tienes sabiduría, Él te dará la sabiduría que tú necesitas. Para aquellas mujeres que hoy están enfrentando una situación difícil, que están enfrentando un momento de decisión, quizás en familia tienen que tomar decisiones hoy, trascendentales, importantes. Yo hoy te digo, busca de Dios, dobla rodillas, busca al Señor. Allí está la respuesta correcta, la respuesta sabia, la respuesta que te va a ayudar a salir de esa circunstancia y de esa adversidad. Como lo decía la hermana Carrito, busquémoslo en oración, porque aquel que busca a Dios, dice la palabra, lo encuentra. Buscad y me hallaréis. Ven a mí y me van a encontrar, dice el Señor. Es necesario que acudamos a la fuente correcta, que es Cristo, que es el Señor, que es el Espíritu Santo. Hermana Carito, qué linda la historia de Abigail. Me encanta mucho la sabiduría que ella muestra en este momento y cómo Dios la corona. La termina premiando, porque toda mujer sabia terminará cosechando lo que sembró con sabiduría. Amén, así es. Dios la usó especialmente. Ajá, y como dice usted, llegó a palacio, ¿ah? ¿De dónde era ella? Pero la inteligencia de ella, Dios la premió prácticamente, Dios la premió, sí. Así es. Vamos a ir a un corte comercial y ahí seguimos con la palabra. Claro que sí. Nueva Familia Televisión. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues
Tú eres mi lugar de deleite eterno. Justo aquí es donde tú y yo no tenemos fin. Puedo exponerme tal cual soy, sin temor, sin limitaciones, sin pecado. Puedo ser yo mismo. Tú no me juzgas, no me rechazas. Muchos van buscando su destino, y aunque yo estuve perdido, encontré mi lugar secreto, donde soy libre, donde soy renovado, donde soy pleno por la presencia del Espíritu. No me falta nada, estoy completo, Él lo llena todo en mí. Lo puedo dar todo a Él. Tú conoces todo. Nada es igual a ti, 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 poderoso, poderoso, magnífico, magnífico. Nada es igual a ti, nada es igual a ti, nada es igual a ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Los enemigos tienen que correr, los enemigos tienen que correr delante de ti, Señor. Magnífico Dios, nos reunimos a adorarte, nos reunimos a adorarte, derramamos el perfume hacia ti, derramamos nuestra adoración a ti. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, dice, La que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. secreto. Gloria a Dios, qué precioso este momento tan especial. Honramos al Señor y estoy muy agradecida porque Dios es el que habla a nuestros corazones y habla a nuestra inteligencia para que tengamos sabiduría, como decía mi hermana, poder dirigir un hogar, una casa a nuestros hijos, porque
lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños es lo que ellos van a asimilar, y cuando sean grandes ellos no se les va a olvidar, ellos lo van a tener en mente y decir, mi madre me decía esto, yo lo puedo ver con mis hijos, porque todavía tengo un hijo que vive en Estados Unidos y le toca dirigir, y le digo, mi hijo, por favor, ¿vas a pedir la ofrenda? Sí, va. Entonces lee en tal, le doy Filipenses 4:8, que me encanta, y le digo yo, lee el Salmo 20 también. Entonces cuando inicia el servicio, y tan lindo porque, leámoslo, mami, de una vez se pone a leerlo ahí conmigo, lo leemos, a veces hasta 4 capítulos, leemos los dos, tiene su Biblia de estudio y lee. Entonces él lo hace. Cuando le toca dirigir, digo, qué bueno que me obedeció y puso la cita, ¿va? Y cuando pide la ofrenda, entonces los hijos como que aprenden lo que uno les enseña, porque si usted les enseña cosas negativas y en el hogar hay cosas, digamos, como pleitos, malos tratos, eso van a recibir los niños, pues eso lo van a aprender y van a llegar en su corazoncito toda la vida, van a llegar eso, ¿verdad? Entonces para mí es una bendición haber criado a mis hijos en el temor de Dios. Entonces, si algo tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que sean correctos y que aprendan a entender lo que es la palabra, y nuestro ejemplo habla mucho. Así que yo les insto en esta mañana que tomen esa palabra y que, aunque sea algo especial, quede en sus corazones y en su mente. Vamos a seguir con el mensaje de nuestra amada hermana Ania en esta mañana. Sí, hermana Carito, es importante comprender el poder de la influencia. Y el poder de la influencia de la mujer es muy sutil, pero muy poderosa. Amén. La influencia en la mujer, y más que todo en casa, es muy importante. Lo que usted decía, uno recuerda lo que su mamá le decía, uno recuerda lo que mi abuelita decía. Yo siempre cito como lo decía mi abuelita, tal y tal cosa. Siempre que se sentaban con nosotros, siendo adolescentes, siendo jovencitos, y nos daban un consejo, nos daban una palabra, nos daban, a veces a través de parábolas, de historias, nos enseñaban, nos transmitían conocimientos sabios. Esto viene a influir en la vida de uno. Y aunque en ese momento quizás no lo valorábamos, o en ese momento no estábamos no nos percatábamos de lo que estaba pasando, eso lo que sucedía era de que realmente estaba marcando nuestras vidas, estaba influyendo. Luego uno, al caminar y al crecer y al terminar caminando en esta vida, se encuentra con momentos en el que se recuerda de lo que mi abuelita me decía, se recuerda, así lo decía mi mamá, y lo que nos enseñaron. Cuán importante es la figura de la mujer, cuán importante es esa influencia, y que esa influencia sea sabia, porque bien lo decía hermana Carito, hay mujeres que tienen esa influencia negativa, que lo que están enseñando en casa es a odiar, a guardar rencor, a pelear, a ser contenciosas, a ser con corazón malo, egoísta. Esto viene a ser también una influencia, pero es negativa, destructiva. Necesitamos mujeres que vengan a marcar una influencia de sabiduría, de temor de Dios, de un corazón sano, de un corazón que sepa amar, que sepa honrar a Dios. Y eso es importante. Mira, la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, verso 5 dice la palabra: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, es decir, de la palabra de Dios. No se aparten de allí. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Es decir, cuando meditamos en su palabra, adquirimos sabiduría. Y dice que no se aparte esta palabra de tu boca. Y lo que va a hacer es conservarte, lo que va a hacer es protegerte, lo que va a hacer es mantenerte en una protección, guardándote del mal. Verso 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Es decir, más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. A veces nos levantamos afanados día con día a trabajar para pagar cuentas, para pagar facturas. Y bueno, nos levantamos afanados, pero en realidad dice la palabra, más que eso,
O sea, más que las posesiones, más que luchar por un terreno, que es bueno hacerlo, es bueno tener planes familiares y económicos, pero que eso no sea la prioridad. Que la prioridad sea buscar la sabiduría, que la prioridad sea buscar la palabra de Dios, que la prioridad sea adquirir sabiduría porque es más valiosa. Lo demás va a venir por añadidura. Amén. Lo demás es ganancia, lo demás viene después de la sabiduría. Hay que priorizar. A veces nos levantamos afanados buscando trabajo, buscando recursos y nos olvidamos que lo primero es la sabiduría. Todo lo demás, Dios te va a abrir puertas, te va a dar la inteligencia, te va a dar su favor, te va a dar su gracia, para que esas puertas se abran, para que esas oportunidades lleguen a tu vida, para que puedas adquirir lo que algún día soñaste en familia. Amén. Pero sobre todo, adquiere sabiduría. Qué importante es una mujer sabia en casa. Así Qué es. importante es un consejo sabio en el momento oportuno. A veces pensamos que los niños, por su corta edad, no comprenden. A veces pensamos que los niños no captan porque son niños, o los jóvenes que andan, se miran distraídos quizás, pero en realidad están captando todo. En realidad los niños están captando absolutamente todo lo que tú influyes en él, todo lo que tú transmites en esos niños. Igualmente los jóvenes. A veces creemos, es que esta jovencita no me escucha, es que este joven no quiere escucharme, pero déjame decirte que sí están escuchando, que aparentemente hay un nivel de rebeldía, porque la adolescencia precisamente es eso, adolecer de sabiduría. Pero está en ti, mujer, poder ayudar en tu casa, poder ayudar en tu familia, ya sea que seas abuela, ya sea que seas mamá o tía o prima, lo que tú puedas colaborar con tu familia, con los más cercanos, quizás con un amigo, con una amiga. Transmítele tu influencia de sabiduría para edificar a los demás, para bendecir a los demás. ¿Sabes que ahora está de moda los influencers? Las personas que agarran la palabra sabiduría y la toman como palabra influencer. Las personas que a través de las redes sociales están dando un contenido. Hay mucho contenido, hay mucha información, pero poca formación. Hay mucha información en las redes sociales, pero poca formación. No estamos formando jóvenes, no estamos formando niños. Hay faltante de formación, está faltando mujeres que sean valientes, que tomen esa influencia y que la manden y que la lleven a cabo en los jóvenes, en los niños, y que puedan llevar una palabra oportuna, una palabra que se anticipe, que forme, que edifique, que llene, que direccione, porque cuando se es joven es cuando cuesta más tomar decisiones sabias. Pero está en nosotros el poder edificar, el poder bendecir. Me recuerda la palabra de Timoteo. Le dice, tú Timoteo, que tienes una fe no fingida, una fe que te transmitió tu mamá Eunice y tu abuela Loida. Es decir, mujeres que supieron ser sabias, influyendo en un Timoteo, una fe fuerte, una fe madura, una fe que se sostenía, porque este joven Timoteo, que una vez fue niño, recibió de su abuela, recibió de su madre una palabra sabia, un ejemplo sabio. En los niños y jóvenes, lo que más arrastra es el ejemplo. Podemos decir muchos discursos, pero en realidad lo que están viendo de ti, esa influencia, como te decía, silenciosa, muy sutil, pero existe la influencia que se está dando en casa. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Esos ojitos de esos niños que te están viendo en casa, esos jóvenes, esa jovencita que te está viendo, tú le influyes más con tu comportamiento, con tu testimonio, con lo que haces, que con lo que dices. Así que sé sabia en tu actuar, sé sabia en lo que haces, sé sabia en tu forma de direccionar tu vida, porque esto es lo que vas a transmitir en las próximas generaciones. Así que el papel de la mujer es sumamente importante. Conozco y he leído acerca de mujeres que supieron influenciar a sus hijos, como Thomas Alva Edison, que vino a influir su mamá. Muchos hombres de gobierno,
muchos hombres que terminaron siendo famosos porque fueron inventores, sus mamás, sus madres eran las que habían edificado en ellos ese hombre fuerte, esa mujer sabia, esa mujer inteligente, las que habían estado atrás. Quizás en el anonimato, hermana Carito, quizás nunca se conozca el nombre de mi abuelita, pero ella influyó mucho en mí. Quizás ella no logró un título universitario, pero fue una bendición en mi vida. Amén. Llegó a sembrar en mí algo que hasta el día de hoy se cosecha. Así que así eres tú hoy en día, así vas a ser tú, quizás en el anonimato, pero los frutos que vas a dar a través de la persona a quien tú influyes van a contar mucho. Tu nombre será recordado por lo que tú dijiste sabiamente, por la palabra que transmitimos, por el mensaje de Dios transmitido. Tómate de la mano del Señor. Sé que hay retos en la vida, hermana Carito, cada vez está más complicado, cada vez hay más dificultad en influir en los jóvenes. Las redes sociales están tomando un papel importante en la vida de los jóvenes y están tratando de mal influir en ellos, sí. Enseñándole cosas no adecuadas, enseñándole a valorar cosas que no tienen valor en realidad y dejando a un lado las que sí tienen el valor real, viviendo de una apariencia o viviendo de algo que no es real, de un filtro que no es real. Pero esas son las redes sociales que están marcando la vida de los jóvenes y tenemos que poner mucha atención. Y explicarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras nuevas generaciones, a equiparlos, hermana Carito. Hay que equiparlos desde ahora para que sepan cuál es su verdadera identidad en Cristo, cuál es su verdadero papel acá, su propósito en la vida, cuál es ese diseño que Dios estableció para ellos, cuál es su verdadero valor, que valen la sangre de Cristo. No valen por lo que tienen, no valen por el teléfono que tienen, no, valen por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ellos. Valen porque Dios los formó y que los conoció desde antes que estuvieran en el vientre de su madre, porque hay un plan maravilloso para ellos, porque hay un propósito de Dios para ellos. Así que hay que enseñarles lo que la palabra de Dios dice. El enemigo es astuto, hermana Carita. Así es. Tiene estrategias. Es astuto y quiere destruir la verdad y apartarnos de la verdad. Pero necesitamos mujeres sabias que edifiquen su casa. Amén, así es. Gloria a Dios, qué preciosa la palabra y qué linda la explicación de mi hermana. Y como dice ella, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para poder encaminar a nuestros hijos ahí sí que por el buen camino. Imagínense, como siempre he dado mi testimonio, que fueron 7 mis hijos, pero yo me acuerdo que los llevaba a la iglesia y aunque sea en la alfombrita los ponía ahí para que durmieran y ahí 2 en el carruaje empujando porque iban dormidos, pero ahí estábamos con nuestros hijos. Entonces lo que dice mi hijo es que lo que ellos recibieron desde pequeños, lo recibí yo, lo recibieron mis hermanos, nos presentaron en la iglesia, nos bautizaron, nos llevaron a los grupos, a la iglesia. Eso jamás se me va a olvidar, dice él. Y él también le está influyendo a su hijo. Se visten igualitos los dos porque los dos sirven. El niño tiene 16 años ahorita, su hijito, pero ya está sirviendo en sonido. Entonces él lo está encaminando a que tienen que ser de edificación para la iglesia. Entonces lo que ella dice es la influencia que tenemos como padres para nuestros hijos. Es cierto que oramos. Cuando mi hijo se va a hacer su negocio, se va a trabajar a Tikal Futura los domingos, cuando lo veo salir, yo me pongo pero bien nostálgica, triste, y lo que hago es doblar mis rodillas y digo, Señor, guarda a mi hijo, guárdalo, Señor, porque yo le digo, tenga cuidado, sí, pero donde yo voy no pasa, dice él. Entonces le digo, gracias porque tenés fe, mi amor, gracias porque crees en el Señor. Entonces es porque nosotros le hemos inculcado lo que tienen que hacer es el temor a Dios, confiar en el Señor, darle la palabra, una palabra edificante. Yo le leo la palabra y les doy textos, pero más que todo doblo mis rodillas, oro, lloro y le digo, Señor, guarda a mis hijos, provee de lo que necesitan. No necesitamos grandes cosas ni grandes propiedades, sí necesitamos la sabiduría de Dios, que sepan conducirse como debe ser. ¿Y quién lo tiene que hacer? La madre. El padre también ora por sus hijos,
pero más una madre, porque dice la palabra que no hay oración más linda ni más agradable que la oración de una madre, porque lo hace desinteresadamente. El hijo podrá hacer esto, podrá hacer lo otro, pero usted ora por él para que Dios lo cambie. Tengo el testimonio de una hermana que me dice, yo oro todos los días por mi hijo y me da una tristeza cuando llega ebrio a la casa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ministrarlo, pues orar por él y siga orando. Yo oro también por este joven, yo oro por él porque siento el dolor de esa madre en su corazón de ver a su hijo que llegue tomado, pues. Y dice, fíjese que gana bien y su dinerito lo gasta. Entonces, qué triste es llegar a esa condición. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotras las madres es poner así que como dice la hermana, en el vientre, ellos ya escuchan nuestra oración. Entonces, desde que está en el vientre, porque ahorita nos están escuchando adolescentes, nos están escuchando señoritas, nos están viendo mujeres que van a empezar una nueva vida, una nueva etapa de madres. Entonces, tienen que clamar a Dios desde que tengan a su bebé en el vientre y decirle, Señor, gracias por este bebé que voy a tener, pero quiero, Señor, ponerlo en tus manos y que yo sea la mujer sabia para edificar su vida durante todos estos años. Así que es una bendición saber que nosotros dependemos de alguien, y es del Rey de Reyes, el Señor de Señores, y el Espíritu Santo es el que inquieta nuestros corazones. Clamemos desde que nos levantemos al Espíritu Santo, porque dice, cantad con júbilos, alabadle. Qué bueno es alabarle. Es cierto que nosotros a veces escuchamos ahorita, ahí por mi casa están construyendo y viera que ponen música fuerte, entonces yo digo, no, voy a poner las mías aquí en la televisión también fuerte para que yo escuche lo mío y no lo de enfrente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de estar en este canal, de poder hablar de su palabra y de contar nuestro testimonio, porque el testimonio habla mucho. Y yo bendigo a mi Señor porque cuántos años he estado en la iglesia y como decía ella, el ejemplo de mi abuelita. Mi abuelita no era una mujer estudiada, una mujer universitaria, pero era una mujer sabia, porque cuando llegó la luz de la palabra y le dijo, mire, esos ídolos que usted tiene, le dijo el Señor, esos son abominación a los ojos de Jehová. De verdad, dijo, pum, los quitó y los tiró, porque si es abominación a Jehová, ¿por qué los voy a tener yo? Yo me acuerdo que yo acompañaba a mi abuelita en medio del terreno que tenía, y hacía una su enramada con hojitas de pacaya y ponía su cruz en medio. Y saber a qué iba mi abuelita, a hincarse, a rezar enfrente de la cruz. Y también yo acompañando a la abuelita. Entonces yo me acuerdo, pero cuando el Señor llegó a su mente, a su corazón, ella lo tomó con mucha sabiduría y renunció a todo. Y desde entonces, mi mamá todavía no era cristiana, pero aceptó, y ahí nosotros desde chiquititas fuimos con mi abuelita, pero después ya nos llevaba a la iglesia, nos íbamos a la iglesia. Y entonces, desde entonces escuchamos la palabra y entendimos que sin el Señor no somos nada, no valemos nada, podemos tener riquezas, podemos tener de todo, pero sin el Señor no somos nada. Él es el único que nos consuela, que nos fortalece, el que nos aconseja, el que nos ayuda. Vayamos a la palabra, entendamos la palabra, alabemos al Señor. Tengo mi suegra de 94 años, pero ella me dice, todos los días leo salmos. Me edifico con alabar a Dios por medio de los salmos. ¡Qué linda! Así digo yo, qué bueno que a ella le gusten los salmos. Y ahí sí queremos obtener sabiduría, proverbios. Y toda la palabra está llena de mucha sabiduría. Toda la palabra la podemos entender y podemos citar muchos libros de la palabra y podemos entender que Dios nos habla. No solo es para los que nos escuchan, sino nos está hablando a nosotras las mamás, las mujeres, las esposas. Y qué bueno es y qué agradable es compartir la bendición. Sigamos, hermana Anea. Sí, hermana Carito, quiero compartirles una palabra profética, una palabra de Isaías, capítulo 58, verso 12. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas,
Los cimientos de generación y de generación levantarás, y serás llamado resplandor de portillos, reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Esta función es una función que le compete a la mujer sabia, a poder edificar, a poder marcar cimientos. El cimiento es aquello que va a sostener, es la zapata la que sostiene una edificación. Todo lo que vamos a construir en nuestras vidas va a estar cimentado en algo, que sea cimentado en principios, que sea cimentado en valores, que sea cimentado en la palabra de Dios, que sea cimentado en el poder de Dios, para que no se caiga nuestra construcción, para que cuando vayamos creciendo, alcanzando el éxito, creciendo profesionalmente, no se caiga lo que está cimentado sobre la roca firme que es Cristo. Dice, yo voy a hacer que ustedes, y yo voy a aplicarlo a las mujeres hoy, yo voy a hacer, dice el Señor, que ustedes las mujeres puedan hacer cimientos en las generaciones venideras, de generación en generación, y levantarás generaciones cimentadas en ese fundamento. Serás llamada tu mujer sabia, reparadora de portillos. Cosas que se han caído en tu casa, cuestiones que han llegado a tener fallas en tu casa, van a ser reparadas, porque ha encontrado Dios a una mujer sabia, que ha doblado rodillas y que está orando y derramando sus lágrimas ante su presencia, que quizás ahora no está viendo la manifestación, pero Dios está obrando. Quizás esa madre que está orando y que todavía llega su hijo ebrio en las noches, hoy le decimos, vas a tener la gloria de Dios manifestada en tu hijo, porque has creído, porque has doblado rodillas. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue estableciendo cimientos en tu hijo, cimientos de la palabra. Dice la palabra de Dios que no somos nosotros los que vamos a convencer. Dice, el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que lo va a convencer, es Él el que va a tocar su corazón. El Espíritu de Dios es el que obra, el Espíritu de Dios es el que toma la vida de las personas y las transforma. No somos nosotros, así que no te desesperes. Nuestra función es, como madres, nuestra función como mujeres sabias, es orar, doblar rodillas y clamar al que sí lo puede hacer. Así que vamos a seguir orando. Dice la palabra, formarás generaciones, vas a levantar, vas a ser restauradora de calzadas para habitar. Es decir, vas a construir un camino por el cual tus hijos caminarán. Vas a construir una vereda por la cual tus hijos caminarán seguros, con fuerza, determinados a alcanzar el propósito de Dios para sus vidas, porque la palabra fue dada a ti, porque la palabra fue creída, yo la recibo, yo la creo que el Señor me ha llamado para cimentar, para formar cimientos en principios. Hermana Carito, hay que diferenciar algo muy claro entre principios y preferencias. Actualmente está creciendo una generación que está marcada por preferencias. Las preferencias hoy, ¿qué prefiero hoy? ¿Qué prefiero mañana? Hoy prefiero vestirme de rojo, mañana prefiero vestirme de blanco. La preferencia cambia conforme yo me levante hoy, con las ganas que me levante, así cambian. Esas son las preferencias. Pero los principios son aquellos que no cambian. Los principios siguen siendo siempre, los principios son aquellos fundamentados en la palabra, que son atemporales, que no cambian hoy, mañana, hoy decido ser una mujer sabia, mañana ya no. Mañana voy a ser insensata, mañana voy a ser una mujer liberal, mañana voy a ir a parrandear, mañana voy a ir a hacer, como me traicionó, yo también traiciono, como entonces él toma, yo también voy a tomar, etcétera. No voy a ser una mujer cambiante, sino una mujer basada en principios. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que sus vidas tienen que estar basadas en principios. No es que seamos perfectos, pero nos va a ayudar mucho a sostenernos. Nos va a ayudar mucho a equivocarnos menos. Dice la palabra, tú vas a cimentar. Así que hoy, mujer sabia, yo te digo, el Señor te ha llamado a ser edificadora y que cimientes en la palabra de Dios. Bueno es ser una mujer que influencia, una mujer que lleva la palabra de Dios al corazón de sus generaciones y que eso ayuda a que nos sostengamos. Dice, la palabra es la que edifica. La palabra es la que sostiene, la palabra de Dios, porque es atemporal, porque esta
la palabra no está llena de errores, la palabra es perfecta, la palabra transforma, la palabra edifica. Puedes leer un libro excepcional de algún motivador, puedes leer un libro de un escritor muy famoso, pero es bueno, pero no es edificante como lo es la palabra de Dios. No transforma como lo es la palabra de Dios. Dice, lee mi palabra de día y de noche, le dijo Dios a Josué. Medita en ella de día y de noche y tendrás éxito en todo. Hay muchos libros del éxito, son muy buenos. Dice cómo alcanzar el éxito en la vida, cómo ser próspero, cómo alcanzar el éxito. Son muy buenos, pero nada como la palabra de Dios. Dice, medita en ella de día y de noche y tendrás éxito en todo. Hoy quiero hablarle a esas mujeres que están doblando rodillas, que están orando, que están intercediendo por un esposo alcohólico, por una situación financiera difícil, por quizás un hijo enfermo en el hospital y que no hay recursos y que no hay salida, que aparentemente no hay una solución, por un hijo que quizás está con malas amistades, que está siendo influenciado por amigos. Quiero hablarle a esa mujer sabia que hoy nos escucha. Sigue orando, sigue meditando en la palabra, lee, ora, activa tu boca, declara en tu casa, llama las cosas que no son todavía como que fuesen. Llama a tu esposo un varón sabio, libre de todo vicio, de toda violencia. Llámalo llama las cosas ahora, porque eso va a activar un poder espiritual que hay en la boca, que hay en la declaración que hay en una mujer que edifica su casa. Así que sé tú ese instrumento que Dios necesita para que puedas bendecir tu casa. Unge tu casa, ora, dobla rodillas, ora por tu esposo, aun cuando esté durmiendo, ora por tu esposo, intercede por tus hijos, bendícelos. Aun cuando sabes que lo que va a hacer es reunirse con malas amistades, ora por ellos, bendícelos. Dios va a darte la recompensa a cada oración que tú estás dando, a cada intercesión que tú estás dando. Me encanta una frase que escuché en una película testimonial cristiana que dice, cuando una madre ora, cosas grandes suceden, ángeles se movilizan y Dios mueve su mano. Así que necesitamos mujeres que oren por sus hijos, madres que bendigan a sus hijos desde pequeños, que direccionen, que crean calzadas por donde ellos van a caminar, que son esas bendiciones de Dios para ustedes. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. La mujer que edifica su casa, lo que dice Salomón, lo que dice Proverbios, dice, son manzanas de oro. Imagínense cómo expresa. Son manzanas de oro con figuras de plata. Imagínense cómo se refería Salomón a la mujer, porque por eso es que al principio yo hablaba de Abigail, porque qué inteligencia, qué sabiduría, pero si nosotros somos sabias, ¿cómo nos ve el Señor? Como manzanas de oro. Lean 25:11, de manzana de oro con figuras de plata. Esa es la palabra dicha, como conviene. Entonces, ¿qué conviene a nuestros hijos? Que le aconsejemos para cosas grandes, para cosas buenas, que edifiquemos en ellos, como dice la palabra. Qué preciosa es la palabra y qué bendición haber compartido este mensaje. Gracias, nosotros entendemos que Dios nos ha hablado esta mañana, que seamos mujeres hacedoras de la palabra, como conviene, así dice la palabra. Gracias a Dios por el tiempo que nuestra hermana, ella yo sé que es una mujer muy ocupada, y yo pidiéndole al Señor, y dice Señor, que pueda poder estar conmigo, porque qué edificante lo que ella dice, qué edificante lo que Dios pone en su corazón, qué preciosa. Así que yo la bendigo siempre y le doy muchas gracias, porque ahí sí que dejó un montón de cosas por venir a estar aquí con nosotros para compartir, para ayudarnos, para edificar, para aconsejar más que todo, cómo conviene, dice la palabra, cómo conviene estar delante de la presencia del Señor. Muchas gracias damos al Señor por este canal, por la directora, por los jóvenes que trabajan acá. Es una bendición compartir lo que Dios nos ha dado.
Así que muchas gracias, hermana Ania, y Gracias, vamos a muy despedirnos amable. en Claro que sí. orando y dándole gracias a Dios porque gracias. permitió que usted estuviera con nosotros. Vamos a orar. Gracias, hermana Carito, le agradezco muchísimo la invitación. Felicito al canal por el excelente contenido que mantiene por servirle al Señor y llevar esa palabra de bendición siempre. Gracias por esto, para mí fue un honor, siempre Dios es primero antes que cualquier otra cosa. Así que gracias, oramos en base a lo que hoy platicamos y el Señor nos enseñó en su palabra. Así Padre, es. gracias te damos. Sí, Señor, gracias por aleluya. tu palabra. Muchas gracias, Gracias Padre. por la luz Gracias que por lo ilumina que- en medio de la tormenta, Así en medio es, de la Padre, gracias oscuridad, te damos en medio de la porque tú has dificultad. puesto Tu palabra palabras, viene a ser Señor, un en ungüento, nuestra boca para ungüento que poder alivia, ayudar, ungüento que por alimenta. fortalecer, Te pedimos, por Señor, consolar, que Señor, bendigas a aquel cada una de las corazón. mujeres Sí, Señor. que hoy vieron el programa y que Así lo van a es. ver después. Que Así es, permita, Padre. Señor, que Gracias, ellas puedan Señor. experimentar Gracias, tu gracias, sabiduría porque en queremos momentos entender de cuál es tu dificultad palabra, y tu de amor, difícil tu gracia, decisión. tu favor, Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Gracias, Señor, respalde por este la palabra canal, que hoy nos has Señor, dado. aleluya. Que tu Espíritu, Gracias, Señor, gracias por transforme vidas a podernos, través de esta Señor, palabra. hablar de Creemos tu que solo de amor, ti, de tu Señor, gracia, tú eres de la tu única favor. fuente Sí, de Señor. sabiduría y solo de ti Aleluya, viene. muchas Llénanos de gracias. sabiduría para cada Alabado área y de nuestras bendecido vidas, sea tu para nombre, cada Señor. momento en nuestra familia. Gracias, Permítenos Señor, ser gracias, mujeres sabias Padre. que Sí, edifiquen su Señor. casa. Sí, Mujeres Señor, sabias que muchas- pongan cimientos fuertes Así es, en Padre, nuestras en el generaciones. nombre de Jesús. Mujeres sabias que En el sepan, nombre de Señor, Jesús. ayudar en el Aleluya. momento que más se Bendito, necesita. bendito Ser seas, ayudas Padre, en idóneas. este día, Señor, Padre. te agradecemos En el por nombre de este Jesús. tiempo. Bendigo la vida Muchas de gracias. nuestra hermana Caro Así y declaramos, es, aleluya, Señor, que todo gracias, lo que ella Jesús. siembra acá Sí, con Señor, su tiempo, con su gracias. esfuerzo, Así será es, Padre. recompensado en esta Muchas vida gracias, y en la Señor. venidera. Así es, Bendice a Padre, su familia, en el nombre de bendice este Jesús. ministerio. Así Declaramos, es. Señor, tu favor y tu gracia en el Así nombre es, de Jesús. Padre. Muchas Amén gracias. y Muchas amén. gracias, mi Rey, porque eres bueno y porque para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Carito, por esta Gracias. invitación. Ahí también a usted. Que Dios muchas me la gracias bendiga por- y le agradecemos mucho. Amén. A todos ustedes, muchas bendiciones. Amén.